Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Yo soy Scablog99 y esto es un vídeo un tanto inusual. Bueno, este vídeo lo quería hacer hace mucho, pero de momento somos 27 y sé que en el título va a decir 25, especial 25 suscriptores, pero es porque quería hacer este, ¿no? Quería hacer este. Entonces, primero, perdonarme con ustedes o pedir disculpas por hace mucho, pero mucho, Dios, mucho, es no subir ni un video, ni un comentario, eso, perdonaos. Sé que ya son 4 meses, pero entonces voy a dejar un poco los deberes de lado y me enfocaré más en esto porque esto es lo que me gusta. Ah, entonces vas a tirarte el año. No, 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 no. Calma chicos, calma. Lo voy a tener todo en un orden. Entonces, los deberes y esto. Porque esto es lo que más me gusta hacer cuando estoy libre, cuando tengo tiempo. Entonces, bueno, comprendeos. Pero de lo que va a tratar este especial es que voy a relatar una historia con mi voz y otra con locuendo, otra con mi voz, otra con locuendo. Entonces, bueno, vamos a ir así hasta que se acaben las historias, hasta que ya no podamos más del miedo. Y bueno, La escuela. Todo empezó hace muchos años, en mi pueblo, que por aquel entonces solo era un pueblito más de los muchos perdidos entre las montañas de Asturias. Mi pueblo, como ya he dicho, era pequeñito, apenas tenía una pequeña plaza con iglesia, un parque, una pequeña cárcel y una escuela, con todas las casas apiñadas alrededor. Pero aún así estaba muy orgulloso de su escuela, era una de las mejores de toda la cuenca, pues era bastante grande y estaba al alcance de todas las familias, aunque los profesores escaseaban. Pero un buen día, un día de clase, un grupo de alumnos estaban haciendo manualidades con su profesora. Tendrían apenas 8 o 9 años, y se lo pasaban en grande con el barro y las pinturas. La profesora, una joven muy guapa y que había empezado hacía apenas un mes, puso la radio para oír el parte del tiempo, pues la clase se iba el día siguiente al monte de excursión. Pero a la mitad del parte, un hombre con voz muy grave cortó la comunicación y dio una noticia de última hora. Les comunicamos que se ha escapado un peligroso asesino de la cárcel del pueblo. Por favor, les rogamos que cierren herméticamente puertas y ventanas hasta que sea detenido. Gracias. Los niños se asustaron mucho y con razón. La cárcel quedaba muy cerca de la escuela. La profesora los tranquilizó y se puso a contarles historias para que se calmaran y se olvidaran un poco de aquello, pero a una niña le entraron muchas ganas de ir al servicio. La profesora, con la poca experiencia que tenía y después de lo que habían dicho en la radio, no sabía si dejar a la niña ir, pero esta insistía tanto que al final la dejó. Antes de marchar, acordaron una contraseña para saber que era la niña y no el temido preso. Cuando llegara, tenía que dar 3 golpes en la puerta y arañarla 2 veces. La niña se fue al baño, pero nunca volvió. El preso, que estaba escondido en un lavabo, la obligó a que le dijera la contraseña y luego le cortó la cabeza. La profesora estaba ya preocupada, habían pasado 20 minutos y la niña aún no había vuelto. Pero de pronto, en la puerta se escucharon 3 golpes y 2 arañazos. Es ella, pensó la joven. Pero al abrir la puerta, se encontró con el cuerpo sin cabeza de la pobre niña. De un salto, el preso entró en la clase, y entre gritos de terror y dolor, acabó con todos los niños. Solo la profesora quedó con vida, pues logró saltar por una ventana. Hoy en día está en un psiquiátrico, no puede parar de repetir una y otra vez 3 golpes y 2 arañazos, 3 golpes y 2 arañazos. La escuela estuvo a punto de ser derrumbada, pues solo traía malos recuerdos, pero al final la dejaron. Dicen que si entras, en el baño podrás ver la cabeza de la niña, que te mira fijamente con ojos llenos de terror, y que en la clase, chorrean sin parar regueros de sangre por las paredes. Resulta que una noche, les estoy hablando de hace unos 40 años, no había luz eléctrica y las casas eran de madera en ese pueblo. Esta señora, la vamos a llamar Marta, la mamá de mi tía, cuenta que ya se disponía a dormir, dormía con su hermana, pero no lograba conciliar el sueño, su cama estaba pegada junto a la pared.
Cuando entre las rendijas de cada tabla que hacia la pared vio que había un perro al final del patio echado en el suelo. Se miraba porque había luna llena, entonces daba la claridad de la luna y se veía el perro, era de manchas negras tipo labrador. Eso no era lo raro, sino que ella se quedó observando y su sorpresa fue tal cuando vio que el perro levantó la cabeza y claramente vio como el perro la miró a los ojos, en medio de la noche y ella estando dentro de la casa, y empezó a caminar el perro hacia donde estaba ella y la seguía mirando. Cuando vio que casi llegaba a donde ella estaba, dice que se volteó y abrazó a su hermana, pero sentía la presencia de ese perro, detrás de la pared. Ella empezó a orar porque era muy religiosa, y dice que el perro empezó a ladrar muy fuerte, y que despertó a su hermana para decirle que si no oía los ladridos, su hermana pensó que estaba soñando porque no oía nada y se volvió a dormir. Luego de un rato el perro dejó de ladrar y ella con miedo se asomó por la rendija de la pared y ya no vio nada. Después de un rato se durmió. A la mañana siguiente les contó a todos lo sucedido y dicen que no oyeron nada. Pero ahí no terminó todo, semanas después empezó a ver visiones, como sombras dentro de su casa, a veces a plena luz del día, luego cuando iba a dormir algo o alguien se le subía encima queriéndola estrangular y su familia veía cómo se movía y empezaba a gritar. Y al despertarla, se controlaba pero ya estaba muy asustada y decidieron llevarla con un curandero, y él les dijo que la casa donde vivían había sido construida sobre una tumba de un antiguo cacique olmeca que tuvo mucho dinero, y que ahí estaban todos los tesoros enterrados, y que su hija veía todo eso porque el diablo les quería dar todo eso a cambio del alma de ella. Ellos decidieron no darle nada, pero poco a poco se han ido muriendo todos los integrantes de esa familia de maneras muy inexplicables. El espíritu. Todo comenzó en una tarde en la que la familia Lamata se han mudado a una casa bastante antigua. Era una gran familia, Alisa, Michael, y sus hijos, Martín un chico de 8 años y Álvaro, un chico de 1 año. Cuando llegó la noche, ya era hora de dormir, pues, Alisa estaba preparada para irse a dormir, pero de repente escuchó a su hijo Martín gritar. Al escuchar gritar a su hijo, Alisa se dirigió hacia su habitación y pudo ver que estaba dormido en su cama, todo estaba tranquilo en esa habitación. Alisa se dirigió hacia Martín y lo despertó diciendo que porque había gritado. El chico no sabía qué decir ya que él no había gritado, y además estaba con mucho sueño, así que le dijo a su madre que él no había gritado. La madre no sabía si creerle o no, pero le dio las buenas noches y salió de la habitación. Mientras salía de ella, pudo ver que en el espejo que había a su lado había una persona sentada en la cama de su hijo Martín. Al verlo, ella miró hacia atrás rápidamente, pero no vio a nadie sentado en la cama, pero cuando volvió a mirar otra vez por el espejo vio a esa misma persona de pie y mirándola fijamente, ella volvió a mirar rápidamente hacia atrás y siguió sin ver a nadie. Alisa salió de la habitación de su hijo Martín y se dirigió hacia su habitación con su marido Michael. Cuando llegó a su habitación, ella decidió contarle a Michael lo que había sucedido pero vio que estaba dormido. Ella se echó en la cama y apagó la luz, pero de repente, Alisa escuchó que Álvaro, su bebé, empezaba a llorar. Al escucharlo, ella se levantó de la cama y se dirigió hacia la habitación donde se encontraba su hijo. Cuando entró en la habitación no vio a nadie allí, ella cogió a su hijo y empezó a calmarlo. A los 10 minutos se calmó y se durmió, entonces fue cuando Alisa lo dejó en la cuna y salió de aquella habitación. Cuando Alisa llegó a su habitación escuchó de nuevo a Álvaro llorar, pero esta vez más fuerte, ella se dirigió hacia la habitación y pudo ver cómo el bebé estaba flotando en el aire. Al verlo flotar en el aire, Alisa le entró el pánico y vio que en el espejo que tenía a su lado, estaba esa misma persona que había visto antes en la habitación de su hijo Martín. Esa persona al ver a Alisa, soltó al bebé y se dirigió hacia ella rápidamente, pero cuando Alisa dejó de mirar al frente no vio a ninguna persona. Pero ella sintió como si alguien la hubiera empujado brutalmente hacia atrás. Alisa cayó al suelo y quedó inconsciente un par de minutos. A la media hora, Alisa se levantó del suelo tranquilamente y se dirigió hacia el bebé que seguía llorando mirando hacia ella. Alisa se acercó hacia el bebé, lo cogió y lo tiró brutalmente contra el suelo. El bebé dejó de llorar, Alisa se dirigió hacia su habitación. Cuando llegó, se acercó a su marido Michael y le partió la cabeza, mientras lo mató, su hijo Martín veía cómo lo hacía.
Martín dio marcha atrás, pero de repente, un crujido de madera sonó y Alisa miró rápidamente hacia donde estaba Martín. Al que su madre le miró fijamente, él salió corriendo, Alisa se dirigió hacia él, hasta que lo cogió. No consiguió escapar, Alisa cogió a su hijo y le metió los dedos en los dos ojos, hasta matarlo. Cuando lo mató, ella empezó a temblar y se cayó al suelo. A las pocas horas se levantó del suelo viendo a su hijo Martín muerto en el suelo, ella empezó a llorar. Ella no sabía qué había pasado, pero solamente pudo ver a una extraña persona mirándola fijamente y sonriéndole. La casa del bosque. Un hombre fue de visita a otro pueblo por motivos familiares que no importan, y para regresar al lugar del que había venido, tuvo que caminar por el bosque, pero como él no conocía bien aquellos lugares, se perdió entre la maleza. El hombre estaba demasiado preocupado porque ya era de noche, entonces, encontró un espacio despejado y en él, una casita de madera. Tocó a la casa, pero nadie salió a abrirle. Entonces él forzó la puerta, y ésta se abrió lentamente y rechinando por lo que era vieja. Ya era muy noche, así es que no había tanta visibilidad, pero se lograba ver que la casa era de un solo cuarto, con extraños retratos de gente que parecía verlo con una horrible mirada. Todos los retratos parecían haber sido tomados en ese mismo bosque. El hombre fue rápido a la cama y se tapó para no ver los retratos que cada vez parecían más estarlo viendo. A la mañana siguiente, al hombre le dio mucha curiosidad de ver si los retratos se veían igual de feos a la luz del día, pero se sorprendió al ver que en la casa no había ni un solo retrato, sino muchas ventanas al exterior. No abras los ojos. Para el último día de cada mes, cierra las persianas o las cortinas antes de que vayas a dormir. Si a mitad de la noche escuchas un ruido como de un golpe en tu ventana, no abras los ojos. Si eres uno de los desafortunados, escucharás un ruidoso chirrido en tu ventana. No es un amigo. Simplemente mantén tus ojos cerrados. El sonido empezará a hacerse más fuerte. El golpeteo comenzará a tornarse rápido y más rápido. No dejes que tu propia curiosidad te gane. No te muevas. Eso empezará a perder la paciencia. Empezará a golpear descomunalmente la ventana. Tu ventana empezará a temblar y a estremecerse. Y el sonido solo se volverá mucho más fuerte. Aporreará la ventana con furia y agitará los cristales. No te preocupes, la ventana no se romperá. Pero por amor a Dios, por lo que más quieras, no abras los ojos. No importa qué tan asustado te encuentres, no importan las condenadas ganas que tengas de gritar. Pretende que no has escuchado nada, como si aún estuvieses durmiendo. Después de un rato, el sonido se detendrá, pero no caigas en su trampa. Mantén tus ojos cerrados, intenta dormir. Si puedes, no te levantes, no abras los ojos hasta que salga el sol. Los que han abierto sus ojos, bueno, nadie sabe realmente.